Hola, soy Enrico, bienvenidos a The Shape Mill, luego de un largo descanso, con un nuevo interesante tutorial de Cinema 4D y vamos a saltar directamente. Eh, Esto que estamos viendo en pantalla es un tan solo una más o menos réplica de esta mesa llamada Wave City Table de Mouse Harris. No sé si lo estoy pronunciando bien. Por ahí si alguien gusta ayudarme con eso, lo apruebo completamente. Vi esta mesa en una imagen que me topé en internet. No era precisamente esta página, era una especie de recopilatorio de más mesas de café y me llamó mucho la atención porque me recuerda a la película Inception, la escena donde esta ciudad se dobla completamente en el sueño que están teniendo estas personas, etcétera. Y dije, wow, ojalá pudiera tener algo así en mi sala, pero eh, no solo mi sala es diminuta, sino también quizás sea un poco arriba del precio que puedo pagar por ahora tener una de estas mesas. Pero eso no me detiene de intentar modelarla en 3D e incluso meterla en un fotomontaje. La parte del fotomontaje ya es algo que quizás veremos en otra ocasión, pero por ahora la cuestión de modelarla en 3D yo creo que más o menos está funcionando y es precisamente de lo que trata este tutorial. Entonces, si quieren, vamos a iniciar con un archivo en blanco de Cinema 4D y tenemos que definir varias cosas acerca de la mesa. Eh, Básicamente las dimensiones y más o menos los elementos en los que debemos descomponerla. Un elemento es toda esta tabla que tiene este doblez. Y otro elemento o otro set de elementos son todos los edificios en la superficie interior de nuestra tabla, ¿no? Entonces, básicamente así es como queremos modelar esto. Vamos a empezar con... Ay, aquí me equivoqué. Vamos a empezar con un cubo para nuestra tabla. Sabemos que tiene nuestra mesa 50 centímetros de ancho, es decir, esta distancia, 100 centímetros de largo, que es esta distancia de este punto a este punto, y 45 centímetros de alto, que es de este punto a este punto. Pero estos 100 centímetros y estos 45 son considerando el doblez. Y como yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar un bend deformer para hacer este doblez al final. Primero quiero una tabla plana con edificios entre comillas planos o bueno posicionados planamente sobre esta tabla y más al final eh, proceder a hacer ese doblez. Entonces quizás comience con 150 centímetros en X, 0.5 centímetros en Y y 50 centímetros en Z. Algo como esto. Voy a cambiar mi tipo de display porque me ayuda mucho ver eh, todos todas las aristas, ¿no?, de mi modelo. Ok, tenemos nuestra base, por decirlo así, y por la manera en la que funciona el bend deformer, lo que queremos es que el centro de la mesa, o bueno, entre comillas, el centro, o una especie de centro de gravedad, o puede ser igual el eje donde la quiero agarrar, quiero que esté en una de las orillas de mi tablón, es decir, yo lo quiero en este punto. Y entonces ya mover el bend deformer para más o menos ir hacia la distancia que requiera ir. Entonces lo primero que voy a hacer es mover primero que todo, la mitad de 0.5 centímetros en Y para que mi modelo esté posicionado sobre el eje cero, no, no aquí atravesado a la mitad, sino sobre. Entonces vamos a Y.5 entre 2 y listo, ahora estamos aquí arriba. Lo mismo quiero hacer en el eje X, solo que de manera negativa. Entonces X va a ser igual a, afortunadamente podemos hacer operaciones aquí, igual a 100 centímetros, digo 150 centímetros entre 2 pero que sean negativos. Eso va a posicionar la mesa exactamente con el eje cero en una de sus orillas. Y eso es muy importante para cómo funciona el bend deformer. Entonces es algo que sí queremos intentar hacer, ¿no? Este vamos a llamarle tablón. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregar todos estos edificios.
Normalmente es algo bastante más complejo, pero yo encontré aquí que en la biblioteca de Cinema 4D, en Visualize, por aquí la tenemos, Visualize, eh, podemos ir hacia los 3D Objects, buscar Buildings, Cityscape, y aquí vamos a tener muchos edificios que podemos agarrar para eso. También puede ser edificios que ustedes mismos modelaron o edificios que importaron de algún otro lado. Cualquiera que sea eh, la fuente, supongo, al final el resultado va a ser bastante similar. Entonces yo voy a agarrar unos cuantos edificios aquí que me llamen mucho la atención para clonarlos a lo largo de mi tablón y hacer este efecto como de ciudad doblándose, ¿no? Mm, Igual no quiero que sean muchos, pueden ser más o menos como 10 edificios, llevo 7. Vamos a elegir 3 más, uno que parezca como rascacielos como este, otro que sea como este y otro que sea como este. 10 edificios está bien, al final los vamos a hacer iterar entre ellos, ¿no? Bueno, de hecho no iterar, sino más bien desorganizadamente clonarse por ahí. Ahora, parte de lo que queremos hacer primero es escalar estos edificios a un tamaño más normal para nuestra mesa. Si nuestra mesa es este rectángulo que está aquí, nuestros edificios se me hace que están a escala natural. Entonces lo que queremos hacer es escalarlos hacia abajo. Esto puede ser directamente pulsando T en el teclado o buscando aquí la herramienta de Scale. Vamos a dar clic aquí afuera y arrastrar manteniendo este clic. Esto nos va a dar el control sobre la escala. Queremos que sea afuera y no en uno de estos. Es importante porque estas manivelas nos ayudan a escalar en un sentido en particular, pero yo lo que quiero es un escalado uniforme general. Vamos a continuar más o menos hasta aquí, algo así. Queremos asegurarnos ahora de que todos nuestros edificios estén más o menos en una escala similar. Mm, Vamos a escalarlo un poco. Aquí, si están confundiéndose un poco, estoy iterando entre... Es la palabra de hoy aparentemente. Estoy iterando entre la herramienta de movimiento y la herramienta de escalado solamente con los atajos del teclado, pulsando E y pulsando T. Entonces, si se animan a ir usando shortcuts, yo creo que es un excelente momento, todos los momentos, y entre este tipo de herramientas muy sencillas es la mejor manera de irlo comprendiendo, ¿no? Mm, Vamos a asegurarnos, aquí está muy pequeño, de hecho este edificio en particular, esa aguja, se hace que está un poco grande. Vamos a asegurarnos de que todas estén en escala más o menos consistente, no tiene que ser exacto ni mucho menos, al final es nomás un pequeño experimento, algo por aquí. De hecho, no se nos perdió uno. Ok, ahí andamos bien. Entonces tenemos estos 10 edificios. Vamos a quitar sus etiquetas de materiales porque más al rato les vamos a poner un material de madera uniforme a todos. Queremos, de hecho, limpiar estos materiales también. Queremos agregar un clonador de Homograph y arrojar todos los edificios aquí adentro de él. Ahora le vamos a poner Building Cloner. Ahora, dentro del clonador tenemos muchas maneras de utilizarlo. Aquí la manera que quiero es grid array. Esto va a ser clones con respecto a una red en X, Y y Z. Es decir, 3x3 por 3 clones. Ahora quiero que clones en Y sean uno, no más, porque lo que quiero es todos clonados uniformemente en mi superficie de madera aquí. Y otra cosa que quiero es limitar mis clones a este espacio. Entonces voy a mover un poco aquí mi clonador. Tenemos unas pequeñas manivelas naranjas a las orillas de mi clonador. Aquí las podemos ver como se ponen ligeramente amarillas o blancas. Y si las arrastramos podemos eh, cambiar aquí el tamaño. También lo podemos hacer manualmente aquí en el administrador de atributos, pero pues yo creo que al ser algo no necesariamente tan exacto, nos podemos salir con la nuestra directamente aquí en la pantalla. Queremos también agregar una mayor cantidad de clones tanto en X como en Z. Algo por aquí.
Y ahora, en este momento estamos viendo que los clones están pues eh, muy uniformes. Entonces, una muy buena manera de resolver eso directamente aquí en este clonador es tan solo venir en su administrador de atributos y en lugar de pedirle que itere entre estos 10 clones, es decir, de 1 al 2, al 3, al 4, al 5, hasta el 10 y luego empieza de nuevo con el 1, lo que queremos es que los posicione de manera aleatoria o random. Entonces agregamos aquí la opción y pum, ahora tenemos un poco menos uniforme aquí mi ciudad. Obviamente esto se puede ver mucho mejor si seguimos agregando más y más edificios. Ahorita por motivos prácticos, por solo tener 10 edificios, vamos a tener ahí un poco de cuestiones regulares. Podemos combatir eso agregando un random effector. Queremos desactivar la posición y nomás activar la escala uniforme de punto 25. ¿Esto qué va a causar? Va a causar que todos mis edificios estén eh, aumentando o disminuyendo su escala en 25% o en un rango de 0 a 25%. De hecho, algo aquí que estoy pensando es que están un poco muy grandes, entonces voy a seleccionar todos mis 10 edificios y escalarlos ligeramente hacia abajo. Ahora se ve más interesante. Mm, Queremos quizás agregar en mi random effector, ya que lo estoy usando, una pequeña modificación en posición en este sentido, en Z. Entonces vamos a activar posición, vamos a regresar todos los valores a cero y variar ligeramente aquí en Z, quizás en X también muy poco. Esto para darle un juego un poco más interesante, ¿no? Igual en rotación si nos vamos a algo así como 10 grados a lo mucho, puede verse un poco más natural. Pero reitero, la mejor manera sería hacerlo con más edificios. De hecho, este que tengo aquí en esta escena son bastantes edificios. Son... Vamos a contarlos aquí. Bueno, ni tantos, ¿eh? Ah, no, sí, 35. Sí son un buen. A comparación de los 10 que estamos usando. Entonces los animo a que traten de agregar tantitos más. Muy bien, por ahora aquí estamos bien con nuestra mesa. Ahora lo que nos queda es agregar este efecto de doblez. Entonces lo primero que queremos es agregar un objeto nulo. Voy a meter aquí todos mis modelos, mi random effector y mi clonador. Y lo vamos a nombrar mm, Wave City. Wave City Table. Ahora, para poder modificar con un deformador varios objetos dentro de un nulo, lo que necesitamos es que estén todos estos objetos adentro de otro objeto nulo por cuestiones de jerarquía de cómo funciona el programa. Entonces vamos a arrojar un nuevo objeto nulo, vamos a agregar aquí el Wave City Table, vamos a ponerle Wave City Table más Bend Deformer, que es el deformer que vamos a usar. No tienen que poner los nombres, yo lo hago por guía para mí mismo. Creo que es una buena práctica. Y ahora ya agregamos nuestro Bend Deformer. Aquí está. Lo agregamos aquí hasta arriba de nuestra jerarquía. Y lo primero que queremos hacer es quizás limitar un poco sus dimensiones para fijarnos muy bien cómo está haciendo el tipo de doblez. Si aquí le agregamos ángulo en fuerza, vamos a ver el tipo de doblez que está haciendo. Basados en esto, yo creo que es seguro asumir que si nosotros giramos nuestro deformador 90 grados en este sentido y agregamos fuerza, eh, lo va a hacer un poco más en el sentido que necesitamos. Ahora, algo que está pasando aquí es que mis edificios están yendo casi por completo aquí y mi tablón también. Entonces lo que puedo hacer es mover un poco el Bend Deformer aquí y básicamente donde esté esta posición es de donde va a partir toda esta fuerza o todo este doblez. Si se fijan cómo los edificios ahora se mantienen, los edificios están haciendo lo que queremos, pero nuestro tablón no.
Lo único que es necesario hacer para poder solucionar este doblez es básicamente agregarle segmentos a nuestro tablón. Segmentos en X es lo que queremos. Vamos a agregarle 64 segmentos. Hay que recordar que mientras más segmentos sean, más suave va a ser este doblez. Otra cosa que queremos hacer para que los edificios no salgan aquí atrás es desactivar mi Bend Deformer. Vamos aquí al alzado. Y nuestro clonador queremos que no se intersecte con mi tablón, que es este. Entonces lo vamos a levantar muy ligeramente aquí. Solo eso, vamos a activar de nuevo nuestro Bend Deformer y bien, aquí vemos que nuestros edificios no se están pasando del otro lado. Y ahora lo único que nos queda es que esta mesa encaje en nuestras dimensiones reales de nuestra Wave City Table. Entonces para eso voy a agregar un cubo que va a ser mi guía. Va a ser de 100 centímetros por 45 centímetros en Y por 50 centímetros en Z. ¿Sí? Aquí mero. Quiero que sean 45 centímetros entre 2 aquí hagan hijo. 45 centímetros entre 2 para posicionarnos bien aquí en el cero. Y entonces aquí en un alzado ya vamos a poder ver más o menos dónde deberíamos andar. Entonces, primero que todo queremos agarrar nuestro Bend Deformer y decirle, ¿sabes qué? Quiero que sean 180 grados completos. Esto le va a dar el doblez que necesitamos. Vamos a moverlo también un poco aquí hasta que más o menos estemos llegando a la distancia que necesitamos. Si por alguna razón no estamos llegando en altura, podemos intentar modificar alguno de los otros valores. ¿Sí? 13 centímetros nos llega casi hacia los 45. Igual y en mi caso no tengo que ser exacto. Si alguno de ustedes para modelarlo si tiene que ser exactos, pues entonces ya pueden irse a decimales. Yo, para mí esto es más bien como una especie de experimento. Entonces si no es exacto no es tanto problema. Eh, pero si quisiera que, por ejemplo, en ancho fueran exactamente los 100 centímetros, pues bueno, puedo volver y aumentar un poco la distancia de mi tablón, aumentar un poco la distancia de mi clonador y seguir ajustando los valores del Bend Deformer. Por ahora yo creo que hasta ahí se me hace un buen resultado. De hecho, si algo, voy a agregar un poco más de edificios en el sentido en Z, como por aquí, que se vea un poco más ocupado. Y vamos a cambiar la semilla de randomness aquí para que no se vean tan regulares los edificios. Muy bien. Ahora, parte de lo que quiero, primero quiero apagar un poco el Bend Deformer para que no se vea ahí ese rectángulo, pero que mantenga sus propiedades. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que desactivar solamente el círculo aquí de arriba que es visible en el editor. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un pequeñísimo set de render. De hecho aquí tengo unas herramientas que voy a utilizar. Luego voy a estar proporcionando ya sea las herramientas o un tutorial de cómo hacerlo. La verdad son cosas muy sencillas. Por ejemplo, este es un soft background para fotografía de objetos. Es esencialmente eh, un lathe NURBS con una línea muy sencilla que hace esto. La verdad no tiene mayor ciencia. Y un set de iluminación de 3 puntos de luces aquí. De hecho voy a usar un motor llamado Corona. Por ahí voy a dejar el enlace en el video. Es un motor que ahorita está en alfa y está gratuito. Y es, pues a mi parecer, un excelente motor. Entonces más adelante muy probablemente voy a seguir haciendo unos tutoriales ahí con respecto a ese. Voy a activarlo de hecho aquí, Corona. Voy a darle una limitante de 3 minutos de render. O bueno, 5 minutos. Vamos a asignar el tamaño me parece bien. Y solamente con mi iluminación de 3 puntos aquí. Lo único que queremos ahora es asignar un material. Yo voy a usar un material que tengo aquí ya de madera. Ustedes pueden usar cualquier material que gusten. Yo voy a usar este.
Más adelante subiré un tutorial de cómo hacer madera. Cuando ya lo tenga, incluso se me hace que puedo poner el link en este mismo video. Si no, hay muchos tutoriales buenísimos de cómo hacer materiales, la verdad no tiene mayor ciencia, más aún con un motor como Corona, ¿no? Es un motor muy sencillo para hacer materiales de muy buena calidad. Vamos a agregarlo aquí a nuestro Wave City Table. Mm, Quizás queremos cambiarlo, o bueno, más bien agregarlo a cada elemento por separado. Y vamos a cambiar el tipo de proyección para que sea algo más... eh, más como lo que necesitamos. Igual y 50 por 50 aquí por ciento o 25 por 25%. Me agrada un poco más. Aquí tenemos, hay una cuestión interesante que, de hecho, esto se resuelve más bien con mapeado W. Creo que por ahí. Y en los edificios, yo creo que podemos ponerlo en proyección cúbica, que se repita, no sé, 3 veces, o de hecho creo que más, como 5. Y ok, vamos a hacer una pequeña prueba de render a ver si nuestro mueble da el gatazo un poco. Mm, De buenas a primeras se ve bien. Vamos a hacer el render acá afuera y los veo del otro lado. Bien, 5 minutos después aquí tenemos el render en la pantalla. Eh, si nos acercamos a nuestra referencia, yo creo que salvo por el material, el resto de las cosas se ve bastante similar. También nuestro set de iluminación es un set muy muy sencillo en una escena completa, más armada. Yo creo que puede brillar un poco más. Sin embargo, el modelo yo creo que se acerca bastante al objetivo, ¿no? Eh, entonces, con esto cerramos este tutorial. No olviden, si tienen algún comentario o sugerencia, pueden comentarlo aquí en los videos, pueden mandarnos un correo. Aquí ya Cortana decidió meterse un poco a la conversación. No olviden dejar un like si les gustó el video, dejar sugerencias, comentarios, etcétera. Y con suerte los estaré viendo, bueno, los estaré leyendo, supongo, y ustedes escuchándome pronto. El objetivo es volver a retomar un poco más esto de los tutoriales, ¿no? Entonces, yo fui Enrico y nos vemos después.